De lo cotidiano a lo extraordinario. Agenda Éxitos. Con Albany Lozada y Unai Amenábar. Éxitos 99.9. Bueno, son las 11:34 de la mañana y vamos a comentar acerca de una serie que ha dado mucho que hablar. Yo confieso que aún no la he visto, pero seguramente muchos de ustedes sí. Unai es experto en la serie, la ha visto, llega a su cuarta temporada y seguramente va a tener muchos datos importantes que compartir con nosotros. Nuestro invitado hasta ahora, Quique Morales, comentarista de cine y series, director creativo, diseñador gráfico y editor de video, porque, bueno, durante la Semana Santa ha sido siempre una tradición para muchos ver contenido relacionado con la fe católica y es por ese motivo que nos va a gustar mucho hoy hablar contigo, Quique, sobre esta serie dramática, histórica, basada en la vida de Jesús de Nazaret, de Chosen, en alusión al estreno de su cuarta temporada y por qué ha generado tanta incomodidad en algunos, mucha aceptación entre otros y lo que sí es cierto es que tiene cautiva una gran cantidad de gente, de televidentes que están pegados allí para ver qué es lo que va a ocurrir con esta serie que ha sido tan popular. Unai, ¿nos escuchas? Perfectamente, perfectamente. Y aprovecho para darle la bienvenida también a Quique. Y bueno, nada, vamos a empezar por hablar algunas de las características de esta serie de shows. En primer lugar, Quique, bueno, bienvenido a Agenda de Éxitos. Saludamos a Albany Lozada y Unai Amenábar. Esta serie, digamos, ¿los actores de dónde son? ¿O es una serie estadounidense? ¿Es una serie inglesa? ¿Es israelí? ¿De dónde sale el equipo de The Chosen? Unai, Albany, Bienvenido, Quique, qué gracias por gusto la tenerte acá. invitación. Bienvenido, ¿cómo estás? Encantadísimo de estar acá. Hablando de una serie que, tal como lo acaban de mencionar, es una serie increíble que está cautivando al mundo entero y que ha sido una locura, principalmente en redes sociales. Ok. Empezando por la pregunta que acaba de hacer Unai, esta es una serie americana. Ujú. Esto me llamó muchísimo la atención, principalmente al ver el cast, que es un cast que o sea, son actores que vienen de todos los rincones del mundo. Es decir, Mm. no todos los actores son americanos, pero muchos de ellos sí, y esto ayuda a darle muchísima diversidad e incluso se puede decir veracidad a la historia que están tratando de contar en esta serie que al verla de verdad quedé hipnotizado y entendí por qué la gente está alocada por esta serie. Ahora cuéntanos, Kike, exactamente de qué va. ¿De qué va la serie Chosen? Hablan de la vida de Jesús de Nazaret, pero ¿desde qué etapa de su vida? ¿Desde que nació o, digamos, ya esta sería la cuarta temporada que va a comenzar? En la primera temporada, por ejemplo, breve resumen, ¿qué ocurre allí? Así es, mira, lo primero que encontramos acá es que esto no es una historia propiamente de Jesús. Ajá. Jesús es un punto de unión entre los 12 apóstoles y entre todas las personas a quienes Jesús le cambió la vida. Muy bien. Eso es lo que ha hecho que la serie también llame tanto la atención porque Jesús no es el centro de la historia, sino que es quien guía de alguna forma a todos los apóstoles dentro de cada una de sus historias. Ujú. Lo que conocemos acá ya es a un Jesús adulto. Ya nosotros nos quitamos ya toda la parte histórica de su nacimiento, de todo lo que conocimos de su infancia, al menos en la primera temporada. Ujú. ¿Y en qué nos enfocamos acá? En la aparición de los 12 apóstoles, cuál es la vida de cada uno y cómo ellos van apareciendo en el transcurso de la serie. Vamos a ir viendo la forma en que vivía cada uno y cómo la llegada de Jesús a sus vidas y cómo los problemas que tienen en ese momento hacen que ellos cambien por completo su forma de pensar al Sí. encontrar al Mesías o al menos a los que ellos piensan que es el verdadero Mesías. Unai. Incluso, Quique, ahí dentro de lo que es la estructura narrativa de la serie es bien interesante porque de pronto la serie arranca con unos personajes que tú no sabes quiénes son, pero a lo mejor son Noé y sus hijos.
Exacto. Moisés hablándole a otro señor, pero claro, no con esas imágenes que uno tiene como idealizada o muy basadas en el renacimiento de estos personajes, sino son dos señores que están hablando y a lo largo de la conversación tú te das cuenta que eso, por ejemplo, que es Noé hablando con uno de sus hijos, y entonces hacen referencia a algunos mandatos, algunas palabras que le dijo Dios en un momento determinado, ahí van a la presentación y luego conectan con que estos personajes que están ya viviendo los tiempos de Jesús en el siglo I, entonces hacían referencia a aquel mandato que le dio Dios a Noé en un momento determinado. O sea, este tipo de saltos de tiempo. Y por ejemplo, en el caso de la infancia de Jesús, se conoce, aparece solamente un momento, el episodio donde él se desaparece, que aparece luego en el templo, Ujú. etcétera, y los papás están desesperados, José y María desesperados porque no lo encuentran por ninguna parte. Y es esa primera conversación donde le dice, bueno, yo estoy aquí en casa de mi padre, no sé qué, o sea, mi momento ha llegado, ese tipo de, esa relación. Además con un José que es un hombre joven, mucho más moreno de lo que uno siempre tiene en el imaginario común, y con una relación muy familiar y muy bonita y muy cálida entre ellos, ¿no? Eso también llama la atención, como la naturalidad, no hay posiciones místicas, no están las imágenes de las iglesias allí, ¿no? Ujú. Son seres comunes y corrientes con sus problemas y sus angustias y sus rabias y o sea, hasta sus envidias en un momento Y determinado. eso quería preguntarle precisamente a Quique, porque probablemente pues esto también uno tiende a magnificar la personalidad, el comportamiento de todos los personajes que forman parte de toda esta historia bíblica y en la que creemos, ¿no? Los católicos, pero es eso precisamente lo que ocurre, Quique, que los exponen como seres humanos con defectos y virtudes, con personalidades muy probablemente distintas a como nos han narrado la historia de todos estos apóstoles. Totalmente. Ujú. Y uniendo lo que acaba de comentar Unai con la pregunta que me estás haciendo, Albani, yo creo que esta serie lo que hace es quitar esta capa de misticismo alrededor de los personajes. Precisamente conectamos con ellos por ser seres humanos como uno y esto nos ayuda con la libre interpretación que tiene esta serie, porque esto es importantísimo. Ellos, si bien toman como mandato, por supuesto, la Biblia, las Sagradas Escrituras, esta es una serie que tiene muchísimas libertades creativas a la hora de contar su historia. Se integran personajes nuevos, se integran diálogos que no existen, al menos de una forma científica o de una forma a nivel de Biblia, pero que nos ayuda a entender qué los lleva a ellos a seguir a Jesús, Ujú. cómo nos presentan a este Jesús y cómo hasta uno mismo reconecta con aquello que uno aprendió de pequeño en misa, en la iglesia, durante la Semana Santa, y lo hacen sin ningún tipo de problema a la hora de contar esa historia. Es decir, ellos no buscan darte un sermón, ellos no buscan regañarte o hacerte sentir mal por creer o no creer en Jesús y en su historia, sino que te muestran a un hombre que tiene una misión de vida y a toda la gente que lo está siguiendo y que de alguna forma ayuda a que mucha gente reconecte con una religión que quizás ha estado perdiendo muchísimos Ujú. seguidores a lo largo de los años. Ahora nos Yo me muestra atrevería a incluso, Jesús. Albán y Ajá, Quique, sí. es que es un gran catecismo, ¿no? O Mm. sea, es Ujú. una gran clase de catecismo cuando uno lo preparaban para la primera comunión o para la confirmación. Ver esta serie es reconectarte con unos mensajes poderosísimos, dichos de la manera más sencilla y más llana posible, además con un Jesús que se ríe, que es muy amigo de sus Ujú. amigos, Tal cual. que es un gozón, o sea, cuando está en las fiestas o cuando está, es un gozón, o sea, tú lo ves divirtiéndose o en un momento determinado se meten todos en la playa y tú ves a un grupo de amigos en aquel momento no estaban los 12 apóstoles todavía, pero eran 8, 9 tipos gozando un pullero, 20, unos quinceañeros, unos veinteañeros, unos treintañeros, pero que están gozando un pullero porque, bueno, terminaron su día de trabajo y se metieron en el agua a bañarse. O Mm. sea, es Y una gente como muy de verdad todo el tiempo, ¿no? O sí, sea y que no, no, ajá. no muestran, por ejemplo, un Jesús, el Jesús divino, el Hijo de Dios, la representación de Dios en la tierra, sino más bien un ser humano con una cantidad de virtudes, sin lugar a dudas, Ujú. o muestran también a un Jesús con defectos. Lo que exactamente, se Ajá, ve un Jesús con defectos partiendo del hecho de que lo estamos viendo desde el punto de vista de otros. Y ajá.
cómo precisamente los problemas que tienen entre ellos y los problemas que tienen internamente lo van reflejando en esa versión de Jesús que vemos en esta serie. Entonces nos encontramos con a uno de los apóstoles sintiendo envidia porque Jesús puede amar a otros más que a él. Y empieza toda esta disyuntiva interna que pueden tener estos personajes, pero también nos invitan, incluso cuando Jesús no está en pantalla, nos invitan a ver cómo ellos mismos resuelven sus conflictos, guiados por las palabras que aprendieron de Jesús, y en este caso sobre el perdón, sobre las enseñanzas, y tratando de mantenerse a la altura de la misión que este Jesús les ha dado a cada uno. Y es lo que vemos en el transcurso de la serie. La forma en que pueden ocurrir los milagros no es una forma tan mística como lo podemos ver en las películas que se han mostrado a lo largo de los años, pero es tanto lo que uno ha invertido en estos personajes que cuando llegan esos momentos uno se emociona incluso mucho más porque te sientes parte del público que está viviendo el milagro en ese momento. Y por eso te pregunto ya para finalizar, porque debemos hacer el corte y recibir a nuestra próxima invitada, Quique, ¿esta serie lo reconecta a uno como católico, como cristiano, con toda la historia bíblica, con esa emoción que produce la fe, o todo lo contrario? Yo siento que hay un punto medio, porque como lo acabas de mencionar al principio, hay dos vertientes. Están los que reconectan con la historia, está esta pequeña porción que aprende de lo que está viendo, pero hay otra que se siente totalmente rechazada por esto al no ser una historia tan grande como se puede contar en la Biblia, y precisamente por las libertades creativas y por el fanatismo que hay en redes sociales hacia los actores que interpretan a estos personajes. Eso ha sido un punto de controversia grandísimo que espero que próximamente podamos profundizar un poco en ello, porque es muy interesante. Bueno, habrá segunda parte para esta entrevista. Unai. Sí, yo lo que quería decirle más que tú recuerdas la serie, la película esta muy comentada también que se llamaba Sonidos de Libertad, Sound of Claro. Freedom. Sí, Ujú. claro. La productora es la misma, es Angel Ah. y es un grupo católico, es un grupo muy, Sí. muy católico, Muy identificado creyentes. y abiertamente católicos en sus Ujú. producciones, y eso también yo creo que es un punto importante a destacar. Pero Interesante. bueno, le damos las gracias a Quique por habernos dado, Quique Morales, comentarista de cine y de series, director creativo y diseñador gráfico, además de editor de video. Gracias por habernos acompañado. Rapidito escuchamos buena música y venimos con otra invitada ya para entrar un poco más en lo que es el mensaje que trae esta serie, más allá de las características digamos, como serie que podemos ver en The Chosen. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Son las 11:51 de la mañana, continuamos con más de Agenda Éxitos y hoy analizando la serie de Chosen, aprovechando porque estamos en estos días de Semana Santa y esta serie pues está muy enfocada en algunos capítulos importantes de la vida de Jesús de Nazaret y de los apóstoles que lo siguieron, no solamente los apóstoles, también hay la historia de varios de los fariseos, de los romanos que estaban en esas zonas de Judea en esos tiempos, digamos, ambientado como en ese momento histórico. Y en esta parte hemos querido invitar a Greta Sánchez Alvarado, ella es directora de la Oficina de Comunicación del Opus Dei para el Caribe, y lo hemos querido hacer pues un poco para completar también lo que es la parte que conversábamos con Quique hace algunos minutos, con Quique Morales, a propósito de las características como tal de la serie. Greta, bienvenida a Agenda Éxitos. Te saludamos Albani Lozada y Unaya Menábar. ¿Cómo estás? Bienvenida, Greta, qué gusto tenerte acá. Igualmente, Albani, Bienvenida, muchísimas ¿cómo gracias, estás? Unai, muchas gracias por invitarme a este programa. Sobre todo, Greta, para hacer un análisis acerca del contenido religioso de esta serie. Yo decía al comienzo de la primera parte de la entrevista que yo no he visto la serie. Me estoy enterando a través de ustedes, nuestros invitados, y de Unai, que sí la ha visto, le ha seguido la pista. Que entiendo que se ha vuelto súper popular, que además hay una gran cantidad de gente absolutamente cautivada por la historia, pero sí me gustaría mucho la óptica, ¿no? Digamos, a nivel de fe, todo lo que ocurre allí, lo que nos presenta la Biblia, de las distintas religiones, ¿no? que tienen en su haber la vida de Jesús de Nazaret. ¿Cómo ven? Digamos, cómo analizan este contenido religioso de esta serie de televisión? Bueno, como ya venían conversando con Quique, la verdad es que ha sido una gran innovación esta serie, sobre todo por su forma de presentar a Jesús, que en realidad, como lo decía el propio director en estos días, decía, en realidad hemos querido hacer una producción para mostrar el amor de Dios y para los que quieren amar a Dios, ¿no? Entonces, en realidad es una serie que te muestra a un Jesús que efectivamente es perfecto Dios, pero también es perfecto hombre. Y te lo hacen así, cercano, empático, ¿no? Que muestra un lenguaje de ternura, que es como realmente uno puede imaginarse a Dios y tratarlo. Es mucho más fácil tratarlo al uno imaginarlo así con una persona con la que puedes hablar, reírte, llorar, ¿no? Y en realidad es mostrar el verdadero rostro de Dios, que es la misericordia. Así es, y aquello que uno debería, como fiel, imitar. Unai. Sí, no, a mí me llama la atención, por ejemplo, hablando del carácter de los personajes, cómo te va presentando, por ejemplo, un Mateo que era el recaudador de impuestos a los que todos los judíos detestaban porque, bueno, era el que cobraba y era el que estaba aliado con los romanos para hacer esa labor, como un tipo muy inseguro, muy introvertido, muy rechazado incluso por su propia familia, muy tímido. Cómo se presenta a Pedro, que es lo que en Venezuela diríamos que es un mecha corta, ¿no? Él está casi que dispuesto a caerse a golpes todo el tiempo con todo el mundo. Él no aguanta mucha, él agarra, él dispara rápidamente. Sí. O ves a otros apóstoles como mucho más reflexivos, a un Juan o como un muchacho mucho más joven y su relación con su hermano Santiago. Pues son gente como muy de verdad. Incluso la misma María es una señora común y corriente, una Una mujer mamá. de 40 años, 40 y pico de años, una mujer que tuvo a Jesús siendo muy jovencita, sigue siendo una mujer joven, pero bueno, tiene ese rol un poco como de la mamá de casi que de todos, y donde les preocupa y les asusta en muchos casos. Mira, vamos a llegar a tal sitio, ya se está empezando a reunir la gente, me parece que eso es mucha gente, mucho más Sí. de lo que nosotros pensábamos, esto se nos va a salir de las manos, o sea, hay preocupaciones, hay angustias, hay miedos, hay celos entre ellos, hay rencillas, hay momentos incluso de reclamos en un momento determinado de la serie, cuando la vean, que estoy seguro que la van a ver. Sí. Pedro le reclama a Jesús porque, bueno, hay una situación difícil con su esposa y le dice, que no le voy a decir cuál es, pero dice, oye, tú te estás ocupando de todo el mundo y la gente que tienes al lado no nos prestas atención, ¿no? O sea, hay ese tipo de diálogos que se dan entre los personajes y es lo que, a ver, no sé si es que a uno le enseñaron a creer en ese Dios mucho más cercano, mucho más humano, mucho más... sí, más fácil de tener a la mano que no ese Dios que está, o ese Jesús que está en las estatuas y en las iglesias, que resulta un poco distante, ¿no? Sí, Greta, cuéntanos tú de tus propias reflexiones. es eso, o sea, es Ujú. como ver a los elegidos, a esos 12 Mm. elegidos, como gente Ujú. muy normal, que podemos ser en realidad tú y yo. O sea, al verlos a ellos tú dices, yo puedo estar ahí, ¿no? Yo soy un personaje más en esa historia de Jesús, ¿no?
Y la verdad es que también, por ejemplo, una cosa que me cautiva de la forma que en realidad es la realidad. O sea, esto es una serie basada en hechos reales, ¿no? Obviamente con la interpretación o la perspectiva más bien del director, del guionista, etcétera, pero que te muestran eso, la normalidad y la naturalidad de los elegidos, de las piedras sobre las que Dios edificó su iglesia, ¿no? Y a la vez te hace ver también que Dios, por supuesto, tiene un plan, ¿no? Tiene un plan que viene a realizar, que es la salvación de la humanidad, ¿no? Y que lo hace a través de esas personas que necesitan ser salvadas, ¿no? Que tienen sus debilidades, incluso que lo hace a pesar de ellas. Porque, bueno, como Judas hemos sido todos alguna vez en la vida, ¿no? O como Pedro, que tal cual como tú dices, es una mecha corta y se ponía bravo ante los planes de Dios, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que eso hace mostrar cómo también los planes que Dios tiene con nosotros hoy, ahora, en pleno siglo XXI, pues también lo sigue haciendo a pesar de nuestras debilidades. Y te permite, sobre todo, meterte en esta serie como un personaje más, que en realidad es la forma de hacer oración. La verdad es una cosa que me gusta mucho de la serie, que muchas personas pueden decir, bueno, que si es fiel o no a los evangelios, si dice cosas que más bien pasaron antes, que no hay un seguimiento cronológico. La verdad que lo que te hace ver, en realidad, es que estas personas que hicieron esta serie, lo que es que hacen oración. Que hacer oración no es repetir 500 Padre Nuestro. Así es. Eso lo es, por supuesto. Pero también es hablar con Dios como se habla con un amigo, ¿no? Es imaginarte a Él caminando, a Él cansado, a Él bravo porque en el templo pusieron una vendimia y en vez de estar la gente dedicada a Dios. Y es a la vez decir, bueno, yo puedo también contarle mis cosas. Y sobre todo, me parece que como el valor agregado que puede darnos esta serie es reconocer, y una cosa que quizás se nos ha olvidado un poquito en nuestro tiempo, ¿no? Que el cristianismo no es una religión de libros, de un libro, ¿no? De aprendernos la Biblia, de atrás para adelante, de sabernos los versículos, sino sobre todo que es una religión del encuentro y para el encuentro, ¿no? O sea, que hay una persona, que es Jesucristo, y que nosotros podemos caminar con Él, y que la historia de nuestra vida es caminar con Él, y que allí podemos ser felices. Sabes que en estos días veía también el encuentro que tuvo Jesucristo, el que hace de Jesucristo, Jonathan Rumi, con el Papa Francisco, ¿no? Y que él le contaba, él le decía, bueno, yo hago de Jesucristo, tal, y el Papa le dice 3 cosas que pienso que nos pueden ayudar mucho en esta Semana Santa, a vivirlas también, al ser espectadoras de esta serie, o al leer el Evangelio, o hacer nuestra oración personal, ¿no? Él decía, bueno, que aproveches ese personaje para encontrarte con él, ¿no? Que te encuentres con Cristo, que lo imites y seas muy feliz. Me parece que ese es el recorrido de la vida de un cristiano, ¿no? Encontrarse con Cristo, tratar de ser otro Cristo ahí, aquí, en la emisora de radio, en el supermercado, en la universidad, y allí ser feliz. O sea, de esa forma ser feliz. Estar pendiente de todas las señales que se nos presentan todos los días y reflexionar sobre ellas. Te agradecemos enormemente, Greta, que hayas venido hasta el estudio. Ya lamentablemente tenemos que despedir. Unai, nos vamos a la pausa. Y agradeciendo, por supuesto, a Greta Sánchez Alvarado, directora de la Oficina de Comunicación del Opus Dei para el Caribe. A la pausa y al regreso estaremos conversando con Francisco Lopera, médico colombiano, acerca de la extraña historia de Yarumal. Yarumal es un pueblo colombiano donde la mayoría padece Alzheimer. ¿Le interesa el tema? No se lo pierda luego de esta pausa aquí en Agenda Éxito.